Me llamo Anastasia, soy de Rusia, yo tengo nacionalidades como rusa y ucraniana porque mis padres de Ucrania. Yo nací en una república musulmana, en la República Adiguesia. Es norte de Cáucaso, es cerca de República Chechenia, Dagestán, Carachevo-Cherkesia y otras comunidades musulmanas. Soy abogada, soy activista LGTB. He trabajado en una ONG en Rusia, en San Petersburgo, se llama Coming Out. Ahora funciona como agente extranjero porque es una organización para apoyar personas LGTB. Pues también soy feminista, soy persona que en contra en la guerra de Ucrania desde el primer día cuando se empezó. Desde 2021 yo estaba aquí como estudiante y he leído primer anuncio sobre mi organización que estaba en Rusia, ONG Coming Out. He leído un anuncio que ahora es agente extranjero. Yo he preguntado a mis compañeros de mi trabajo qué ha pasado. Ellos dicen que ahora en Rusia política homofóbica y ellos quieren cerrar, bloquear todos ONG que tienen pensamientos sobre democracia, sobre liberación, sobre todo, como si tú apoyas el LGTB, para ellos, para el gobierno ruso, estás como traidor del país. Pues ONG Coming Out, otros ONG como Señal de Rusia también, casi todos ONG que ahora existen en Rusia es agente extranjera, que están en contra de la guerra, que apoyan personas LGTB y que apoyan democracia. Porque es sobre mi opinión, Putin y su gobierno tienen miedo, porque ellos entienden que quieren libertad, independencia y somos personas libres. Ellos no quieren eso. Y si tú, persona diferente, por ejemplo, por orientación sexual, tú eres persona enferma para ellos. No es normal. Y he empezado a luchar contra el régimen de Putin, de ese gobierno, de homofobia desde 2017 en San Petersburgo. He mudado de San Petersburgo para estudiar mi grado universitario en Derecho. Pues desde ese tiempo yo vi cómo ha cambiado Rusia, desde democracia hasta un país terrorista o un país dictador con dictadura, autoridad y todo eso. Es muy grave para nosotros porque yo he luchado casi 5 años, más que 5 años, contra de eso. Y ahora todos pueden ver consecuencias. Ahora existe la guerra en Ucrania, existen leyes discriminadas, existen institutos para estudiar personas LGTB en Rusia y casi todos ONG que pueden decir verdad ahora han bloqueado. Y todas redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube todavía no, pero ellos quieren bloquear YouTube también. Pues tú no puedes leer anuncios de otros países sin VPN. Es un sistema para como evitar ese bloquear, como bloqueado, pues tú no puedes utilizar Facebook, Instagram ni ninguna redes sociales de Meta, pues es horrible, porque ellos tienen miedo. Cuando yo tenía, pues, era 2017, yo estaba en el segundo curso de mi grado de universidad. He empezado a marchar a manifestaciones contra el régimen de Putin. Medvedev era como primer ministro, Dmitry Medvedev. He empezado
como abogada futura, he empezado a luchar por los derechos humanos, especialmente por personas LGTB, porque yo entendí cómo es vivir en una república musulmana cuando tú no puedes, por ejemplo, comprar una alimentación, como unas cosas en una tienda sin miedo. Por ejemplo, porque yo tenía golpes y amenazas por la calle de personas desconocidas, porque yo tenía pelo corto y un poco diferente estilo que ellos, pero para ellos, es bastante para hacer amenazas contra mí, ¿sabes? Por eso yo entendí cómo es vivir en ese tipo de repúblicas. Y cuando yo vi que hay esos problemas en San Petersburgo también, yo pensaba que necesita luchar. Desde 2017 he empezado a luchar en manifestaciones. Después, cuando yo tenía graduación de mi grado como abogada, defensora de derechos humanos, he empezado a trabajar en ONG Coming Out, en San Petersburgo también. Pues desde 2019 he empezado a trabajar en manera voluntaria como abogada ahí. Y yo tenía muchas consultas, videoconsultas, llamadas, manifestaciones, donde he apoyado personas del norte de Cáucaso, por ejemplo, de Chechenia, de Dagestán, de República de Guía, de Ingushetia, de otras comunidades de toda Rusia, de otros países también, de Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, de todos los países musulmanes que cerca de Rusia, porque ellos tienen mismos problemas sobre derechos LGTB. Pues desde 2019 he empezado a luchar como abogada, pero de 2017 he empezado a luchar como una persona que quería vivir en un país libre. Ahora, casi un año y medio, porque la guerra empezó el 24 de febrero de 2022. En marzo de 2022, mi madre recibió una llamada de Policía Federal, es FSB, en Rusia. Es una organización muy fuerte. Esa organización tiene toda influencia a policía, a administración, gobierno, todos los aspectos. Mi madre recibió una llamada y un hombre dijo que soy de FSB. Yo quiero preguntar sobre dónde está tu hija. Ella dijo que yo no puedo decir eso, yo no sé dónde ella, yo no quiero decir nada. Si quieres hablar conmigo, puedes utilizar un sistema concreto para darme una documentación y yo voy a hablar contigo. Después, este hombre dijo a ella, si tú no vas a hablar con nosotros, mañana yo voy a tu casa y tú vas con nosotros, sin permiso, por supuesto. Pues, después, un día, ella estaba en su trabajo. Ella trabajó como profesora en una universidad pública. Pues, universidades públicas tienen conexiones con gobierno siempre, porque ellos funcionan gracias a impuestos. Pues, mi madre, cuando estaba en su trabajo, ella vi hombres en uniforme de FSB. Ellos dijeron que vamos con nosotros a hablar sobre tu hija. Pues ella estaba como en una oficina en universidad. Y ellos han preguntado dónde yo vivo. Ella dijo que no sé, ella vive afuera, yo no sé. Ellos dicen, saben que tu hija vive ahora en Valencia. Ella dijo, ¿dónde tú has recibido esa información? Y ellos como utilizan papeles que han grabado mis manifestaciones aquí en contra de guerra en Ucrania, también en manifestación de orgullo de 2022, cuando era segunda entrevista con ella, también ellos como dar a ella esos papeles que saben que ella ha participado en otras manifestaciones. Como todavía hasta ese momento
ellos preguntado cuándo yo cuando yo vuelvo a Rusia, porque ellos quieren hablar conmigo. Y cuando mi madre dijo que yo no sé cuándo ella puede venir a Rusia, ellos dicen, entendemos, porque para nosotras ella es una traidora, es una persona enferma, porque ellos también han dado a mi madre papeles con fotos y videos de YouTube, de Facebook, de Twitter, de mis consultas, de mi trabajo de ONG. Ellos dado esas fotos a ella y dijo que tu hija, una propagandista LGTB, ella persona enferma. Y ahora también ella traidora de su país, porque yo tengo nacionalidad rusa, yo nací en Rusia. Pues mi madre tenía segunda entrevista desde Orgullo de 2022. Después ella tenía en septiembre, en noviembre de 2022, en febrero de 2023, ella tenía también entrevista. Es ilegal, totalmente ilegal. Ellos no han dado ningún tipo de documentación para ella. Pues FSB, como Policía Federal, ellos tienen también miedo, porque existen personas como yo. Ellos pensaban que si ellos van a maltratar a mis padres, especialmente mi madre, sí, por supuesto yo tengo miedo y preocupación sobre la salud de mi madre o mi padre o mis personas queridas que están en Rusia, en Ucrania, sí. Yo tengo miedo y preocupación, pero yo voy a luchar, yo voy a continuar a luchar. Porque soy así, soy persona LGBT. Yo no puedo dejar eso atrás y decir que no pasa nada. No, soy abogada. Yo voy a trabajar y yo voy a luchar. Cuando he venido aquí, en Valencia, yo tenía visado como estudiante, porque yo quería estudiar castellano y empezar a estudiar máster de Derecho Humanos y Paz aquí en la Universidad de Valencia. Pues yo estaba aquí casi 5 meses cuando empezó la guerra en Ucrania, casi 6 meses, sí, en febrero. He recibido una respuesta de como Ministerio Extranjeros en febrero, pues como yo no tenía residencia hasta febrero, y en febrero empezó la guerra en Ucrania, ¿sabes? Pues por primeros meses yo tenía como un sentido, qué maravilla, estoy en un lugar seguro, cómo yo puedo, por ejemplo, caminar por la calle sin miedo. Porque para mí es imposible vivir estilo como aquí en República de Georgia o en San Petersburgo tampoco, porque San Petersburgo es como segunda capital de Rusia, es como una comunidad muy grande, ¿sí? Ahí como vives 8 millones de personas oficialmente. Pues en San Petersburgo es imposible vivir abierto. Si tú vives abierto, tú vas a recibir amenazas o golpes. Yo tampoco he recibido eso. Cuando he compartido un piso con un chico que era persona homófobo, pues es otro mundo. Para nosotros, para personas de Rusia, de verdad es otro mundo, porque cuando tú vives y tú puedes ver que aquí viven personas libres, abiertas, sin miedo, tú puedes decir y tú puedes hacer que quieres sin miedo y sentir sin miedo, para nosotros es muy raro, muy extraño. Y sabes, cuando yo estaba aquí 5 o 6 meses, empezó la guerra en Ucrania y he perdido ese sentido, porque yo tenía miedo y mi vida ha destruido completamente desde el primer día de la guerra, porque todo que yo sabía sobre el mundo ha destruido, porque yo nunca pensaba que puede empezar la guerra. Es
es imposible pensar que puede existir a 21 siglo. Pues, pero cuando yo estaba en primera manifestación, que era en contra de la guerra en Ucrania, y organizadores eran valencianos. Y cuando yo vi banderas a Ucrania, de Valencia, de toda España, en esta manifestación pensaba que tenemos un gran apoyo y necesita luchar. Sí, podemos llorar, podemos, no sé, estar en depresión, pero cuando yo vi ese tipo de apoyo de los españoles y españolas, yo entendí que voy a ganar, como podemos luchar y vamos a continuar a luchar. Vida va a continuar. Y ahora, como casi 1 año y medio cuando empezó la guerra, y todavía para nosotros es muy difícil, cuando nosotros vivimos en paz aquí, sin miedo. Pero en Rusia, en Ucrania, ellos tienen represiones, en Ucrania ellos tienen bombas, ellos escuchan alarmas, sirena cada día, ellos escuchan aviones y estas cosas. En Rusia, Putin, no solo Putin, es importante decir que no solo Putin, el gobierno de Rusia utilizan todo que posible para eliminar personas con pensamiento libre, con pensamiento democrático, con pensamiento sobre igualdad. Ellos tienen miedo, especialmente ellos tienen miedo para personas activistas. Y ahora hay muchos activistas que están en cárcel por 20, 30 años porque ellos dicen, estoy en contra de la guerra, o soy persona LGTB y estoy en contra de la guerra. Ellos van a cárcel por 20 años. ¿Por qué? Porque el gobierno de Rusia y Putin tienen miedo. Aquí es otro mundo. Aquí hay libertad. Y por esa libertad necesita luchar. Necesita cuidar esa libertad. Defender esa libertad. Porque yo lo sé cómo es perder todo. Como cuando tú no puedes, por ejemplo, caminar por la calle sin miedo. Y tú no puedes trabajar, tú no puedes defender derechos humanos, porque es una gran impotencia y no es tu culpa, es culpa de tu gobierno, es culpa estatal. Pues necesita luchar, defender libertad. Yeah. Yo puedo decir mucho sobre este tema porque he leído un artículo sobre Vox, sobre ellos frases, ideas, planes. Y de verdad, cuando he leído eso, yo pensaba que es muy parecido que dicho Putin. Por ejemplo, hace 10 años. De verdad, es igual. Por ejemplo, sobre derechos LGTB, personas transgéneros, era igual. Como las frases casi mismos. Y cuando yo lo sé, cómo es vivir en un país como Rusia, cómo es defender derechos humanos en Rusia, cómo es muy peligroso. Ellos pueden matarte y como asesinarte y tú no puedes hacer nada en esa situación. Y cuando personas aquí quieren votar a Vox o como partidos derechos, yo pienso que ellos pueden tener futuro como Rusia ahora. Es muy peligroso, porque ese tipo de políticos utilizan frases iguales. Porque como yo he visto como era un diálogo de un ministro de Vox, como un participante de Vox, y otro chico de PP. Y este chico de Vox dijo que personas LGTB, especialmente personas trans, influyen muchísimo a infancia sobre los niños y niños.
y también mujeres como término aborda de ese contexto. Y cuando yo he leído y yo vi eso, he preguntado, pues ahora España quiere utilizar vía que tenía Rusia hace 10 años, ¿de verdad? Hay consecuencias y ahora existen consecuencias como la guerra, como discriminación, como totalitarismo, autocracia, como homofobia, como corrupción, todo eso. Y no hay nada bueno en esas cosas, todo malo es todo malo. Pues necesito pensar y necesito ver opinión y experiencia de otros países que han elegido esa vía, especialmente como Rusia ha elegido esa vía. Y ahora todos saben consecuencias. Tú puedes como, no sé, abrir Facebook o Instagram o TikTok, puedes ver consecuencias. Ya está. Que podíamos llegar a ese nivel, ¿no? Aquí, sí, No. la gente votando derecha y ultraderecha. Ojalá no, pero ellos utilizan frases las mismas y por eso yo tengo miedo de verdad. Yo no puedo como ni votar ni nada, yo entiendo eso, pero cuando yo vi que los jóvenes españoles quieren votar como para Vox, yo no entendí eso, porque tú nunca has vivido en este régimen, como he vivido el régimen de Putin toda mi vida, porque yo nací en 1998 y toda mi vida mi presidente era Putin, toda mi vida. Cuando era pequeña y todavía. Pues hay dictadura en Rusia y si tú vas a votar por Vox, tú esperas consecuencias que existen ahora en Rusia, o Uzbekistán, Tayikistán, esos tipos de países también que es cerca de Rusia. Ellos también tienen su propia influencia por culpa de Rusia, del gobierno de Rusia, porque ellos han elegido esa vía, esas ideas, esas apuntadas, ellos siempre dicen, es solo para defender hijos y hijas, estas leyes para defenderlos, pero no. Y ahora ellos dicen que somos defensores de Ucrania, nos apoyamos a Ucrania, ¿sí? Apoyamos a Ucrania, todos utilizando las bombas en Ucrania, pero Putin dijo que Ucrania como país no existe. Pero otros ministros de Rusia dijo que ellos apoyan Ucrania y ellos quieren defender Ucrania del gobierno estatal ucraniano. Es una locura. Cuando tú no sabes consecuencias, tú no puedes votar. Necesito elegir y necesito defender consecuencias. Cuando tú no entiendes, tú no puedes decir que sí, es una gran idea para bloquear todos los derechos LGTB porque tiene su propia influencia en la infancia de los niños. No. Hay como discriminación puro y ya está. Tú has estudiado protección en España, ¿qué Sí. esperas también del proceso? Sí, como yo tenía gran apoyo de SEAR, porque yo he buscado casi 5 meses cita. Yo tenía entrevista en abril, aquí en Valencia capital, y todo era muy bien, como yo no tenía miedo ni nada. Y que yo espero, no sé, que yo espero, ojalá positivo, pero yo lo sé que será un proceso muy largo, muy difícil, especialmente hay proceso de votación, hay muchos problemas en España, existen muchos problemas, crisis también. Entendemos eso todo, todos los refugiados de Rusia entienden eso. Y yo puedo decir que sí, yo quiero recibir positivo sobre mis papeles, sobre mi caso, porque yo no puedo volver a Rusia, porque si yo voy, por ejemplo, si yo voy a Rusia ahora, yo voy a recibir como cadena perpetua, o ellos van a matarme y hasta asesinarme. Porque soy traidora, soy persona LGTB,
soy activista, abogada, con ideas democráticas. Pues, persona muy peligrosa para ellos. Yo entiendo eso. Pues, ¿qué yo puedo decir? Yo voy a luchar, yo voy a continuar a luchar, yo voy a decir y hacer todo lo que es posible, especialmente en el campo de derechos humanos, porque es mi campo. ¿Qué más? Ojalá que todo sea bien, especialmente para España también, porque tenemos preocupación sobre el proceso de votación aquí. Muchos rusos piensan como yo, no todos, por supuesto, muchos que viven aquí, ellos piensan lo mismo, ellos tienen miedo y preocupación sobre votación y sobre resultados, especialmente sobre Vox, extraderecho, partidos extraderechos, porque veía cómo era en Rusia. Esto ha empezado la misma hace 10 años en Rusia y ahora ahí hay muertes, personas muertas, la guerra, discriminación, represiones y todo. ¿Qué es posible? He escuchado esta frase que yo tengo enfermedad casi toda mi vida. Desde 12 años, cuando he salido del armario y dijo a mi madre que soy lesbiana. Casi toda mi vida he escuchado que es persona enferma, necesito ir al hospital, a psiquiatría, necesito curar eso. Especialmente en República Musulmana existe esas prácticas, todavía existe. Y cuando, por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar esto? Yo pienso que cuando, por ejemplo, tú puedes leer libros o escuchar, por ejemplo, música o ver películas donde hay personas LGTB, tú puedes ver cómo funciona eso, cómo el mundo es diferente y todos somos iguales. Y cuando otras personas preguntan cómo podemos decir y cómo podemos luchar en contra de la frase que somos personas enfermas, porque cuando los políticos utilizan esa frase es pura propaganda, porque ellos saben que no es enfermedad. No es enfermedad, es verdad, como todos médicos y psiquiátricos, neurólogos dicen que no es enfermedad, pero cuando, por ejemplo, era Hitler utilizan las mismas frases, ellos utilizan campos para curar personas LGTB, ellos utilizan como triángulo rosa como un señal para personas LGTB en esos campos. Pues esa retórica es retórica de fascismo. Es lo mismo. Y ahora cuando el presidente Putin, Medvedev, el primer ministro, otros políticos utilizan la misma frase, para mí es fascismo puro. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Necesita luchar para derechos humanos, para defender a esas personas, pero a Rusia es imposible, porque en Rusia ahora existe dictadura, como era en Alemania, en el siglo de Adolf Hitler. Pues todavía porque yo quiero apoyar personas de Rusia, yo quiero también utilizar como mis pensamientos y todo lo que es posible para ayudar personas de Rusia como abogada, porque lo sé que necesito luchar y si no podemos luchar, no podemos cambiar nada. Ya está. Necesito luchar. Y lo sé que en futuro, no sé, después de 10, puede ser 15, 20 años, Rusia sea otro país. De verdad, sea otro país. Y para construir mejor espacio, mejor gobierno, mejor actos, derechos, necesitas personas que entiendan y apoyen libertad y ideas democráticas. Porque
mundo no puedo siempre sufrir o vivir con miedo, con discriminación. Es una ruta sin futuro, ya está. Pues continuamos a luchar aquí, afuera, apoyar a otras personas, de manera voluntaria, por supuesto, porque es muy importante, es obligatorio para nosotros y para futuros de otras generaciones. Cuando era pequeña yo tenía como una discusión con mi abuela, he preguntado sobre la guerra, cómo es posible. Ella dijo que tú sabes que tus bisabuelas y bisabuela y bisabuelo estaban en contra del fascismo y ellos eran personas militares en Ucrania y ellos han luchado contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Yo dijo que era sorprendido muchísimo. Yo dijo que no, yo no sabía esa información. Yo dijo que necesito tener esa memoria para generaciones futuras, para no olvidar esas cosas porque es muy importante. Y mi abuela era ucraniana también. Y ella dijo una frase que la guerra es una cosa terrible, es una cosa de miedo, es una cosa que nunca siempre necesito luchar contra la guerra cuando se empezó, pero nunca no necesito crear las guerras. Es muy difícil, es muy duro para todos y necesito siempre recordar consecuencias de guerras que han empezado antes. Porque cuando he leído artículos sobre la Segunda Guerra Mundial, yo nunca pensaba consecuencias. Como sí, he leído fotos, yo vi fotos, he leído artículos, no sé, vi películas sobre la Guerra Mundial, Primera, Segunda, pero ahora yo entiendo cómo es. Es completamente diferente. Porque cuando estás, no sé, por ejemplo, tú tienes 8 años, tú no entiendes casi nada como en vida, tú quieres vivir, tú quieres estudiar, jugar con tus amigos, amigas y como ya está, quieres abrazar a tus familias y ya está. Pero ahora yo tengo 25 años, cuando empezó la guerra yo tenía 23 años. Y ahora yo entiendo que muchos rusos han olvidado consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ellos dicen, como propaganda estatal, utilizan la Segunda Guerra Mundial, la victoria de la Segunda Guerra Mundial, como somos orgullosos, necesito repetir esa victoria, estamos en contra del fascismo ucraniano. Pero, ¿qué fascismo en ucraniano? Zelensky, presidente Zelensky, ¿qué? ¿Fascista? No. O otros ministros, no. Ellos quieren defender su propio país independiente. Ellos quieren defender sus hijas, hijos, personas queridas, abuelas, abuelos, madres, padres. Es normal, porque Rusia es agresor ahora. Y ellos han olvidado que hizo Hitler sobre Rusia, Ucrania, sobre la Unión Soviética. Ellos han olvidado, ellos quieren borrar esto. Propaganda utiliza eso perfecto. Ellos como han cambiado al revés toda la historia para decir que el gobierno ruso dijo que sí, somos personas con fuerza y necesitan luchar contra el fascismo ucraniano. Pero ellos han cambiado toda la historia, al revés. Es propaganda pura y ya está. Y pues cuando yo lo sé que mis bisabuelos estaban contra el fascismo, ellos eran militares, y ahora yo estoy en contra de la guerra, como historia repite. Pues es mi vida. Es vida de mis queridos.
vida continúa y vamos a luchar.